próximos días. Quiero conversar con ustedes primero para que nos pongamos de acuerdo con el tema de la evaluación. Quiero saber, bueno, trataron de hacer los ejercicios, cómo lo vieron, cómo se sintieron con el tema de los ejercicios, o sienten que les falta mucha más ejercitación, digamos, más mover un poco, o también la idea es pensar si es que hacemos la evaluación ahora, tendría que ser probablemente el viernes, normalmente lo hemos hecho los viernes, eh, o, eh, o la podemos dejar para la otra semana. En caso de que la dejemos para la otra semana, tendríamos que igual, o sea, los ejercicios los haríamos hasta esta semana, y la próxima semana ya sería el lunes, o sea, el miércoles y el jueves tendríamos ya clases normales, podríamos decir. Es decir, seguiríamos con la materia, etcétera. ¿Okay? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que debería ser la otra semana, pero de todas maneras quiero preguntar y quiero que me digan qué es lo que creen ustedes que podría ser. Sí, profe, no Mm, creo que alguien esté en desacuerdo con que sea la otra semana, Ya, porque igual tenemos cositas esta y estaría bueno para tener más tiempo para ejercitar. ya, vale. Ya, pues, Sí, profe, la otra semana mejor. vale. Entonces, hoy, mañana y pasado vamos a ejercitar full, ¿ya? Ahora la idea es que esto sea un trabajo más de ustedes en realidad. Como les digo, yo puedo hacer todos los ejercicios de una patada así en una clase, y explicarlo y ya. Pero el tema es que tienen que tratar de ir haciéndolo y ir resolviendo las dudas de por qué lo hacen de una manera, y yo les digo que hay una equivocación. ¿Cachai? Entonces, ir trabajando eso. ¿Ok? Entonces, la idea es que ojalá la clase sea más bien una lista de dudas, o profe, mire, hice el ejercicio así, está bien, está mal, o usted la otra vez dijo que esto era así, y aquí lo hice y no me resultó, etcétera. O sea, idealmente que sea de esa manera el ejercicio, y no yo explicando y explicando, digamos, ¿ok? Así que, pero por hoy vamos a partir con algunos ejercicios, a menos que alguien tenga dudas. Vamos a partir con ejercicios que ya hayamos estado viendo. Vale, Profe, profe, muchas gracias. Dígame. es que yo estoy haciendo la primera guía y en el ítem 3 como que cuando hay que dibujar las moléculas que son como con un benceno cíclica y como que no sé dibujarlas. Lo intenté, pero no me salió. Ya, miren. Ahí lo importante, y ahí hay un tema que en cierta manera no lo hemos visto, y ahora podemos aprovechar la duda para que lo veamos de forma más explícita. Tengo unos diapos ahí, pero en realidad prefiero explicarles el concepto más que una cosa muy, muy digamos, detallada. Les muestro aquí lo que sucede es que los compuestos aromáticos, como en algún momento les comenté, son compuestos que tienen características especiales. Es decir, la aromaticidad es una característica, podríamos decir que es un fenómeno que observamos en ciertas moléculas orgánicas. ¿Okay? ¿Y qué características tienen estas moléculas orgánicas que tienen aromaticidad? Son cíclicas, tienen un número importante de electrones pi en la estructura cíclica. No puede ser cualquier número, se ha descubierto que son números específicos que generan la aromaticidad. Incluso un cambio de número puede generar el efecto contrario, lo que se conoce como antiaromaticidad.
Y esta aromaticidad lleva a que las moléculas sean particularmente planas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que hay, cómo dibujo yo una molécula, ¿no es cierto?, que tiene una estructura aromática plana, la idea sería la siguiente, por ejemplo. Ahí. Entonces, por ejemplo, una molécula como esta, pongamos el ejemplo de esta molécula, que tiene una parte cíclica, ¿no es cierto?, aromática, y tiene una parte, digamos, de una cadena. ¿Okay? Entonces, la mejor forma si ustedes quieren dibujar un plano, si lo dibujan así, pierden toda perspectiva tridimensional del plano, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren que el plano se vea tridimensional, entonces la idea es dejarlo como con una perspectiva, como que lo estás mirando de lado, podemos decir. ¿Okay? Entonces, una manera de hacerlo es hacer algo así. ¿Ok? Entonces, al hacerlo de esa manera, ustedes ven una estructura que sería tomar este plano así y girarlo. ¿Ok? Para que tenga una perspectiva, como que veo la parte de atrás, veo la parte de adelante, ¿no es cierto? De la misma manera como yo dibujo el ciclohexano, que también lo dibujo con una cierta perspectiva, este tipo de moléculas se dibujan así. ¿Ok? Entonces ustedes dibujan el plano, en este caso el ciclo, como lo que me están pidiendo, ¿no es cierto?, es que coloque los orbitales. Entonces, cada uno de estos carbonos aquí es sp2, ¿no es cierto? Cada uno de estos carbonos tiene 3 enlaces sigma y un enlace pi. Entonces, si este es mi plano que yo lo dibujé en perspectiva, entonces los orbitales p están todos perpendiculares a ese plano. ¿Ya? Y obviamente hay una interacción. ¿Ya? Yo podría decir, aquí hay un doble enlace, por ejemplo, aquí hay otro, y aquí hay otro. ¿Ya? Pero una de las cosas interesantes con los compuestos aromáticos es que si uno mide con ciertas técnicas espectroscópicas, uno es capaz de medir estas distancias de enlace. ¿Okay? Y si uno mide esta distancia de enlace con esta distancia de enlace, no hay diferencia. Es decir, los ciclos aromáticos tienen todos sus lados idénticos. ¿Qué significa eso? Significa que en la práctica no existe realmente un enlace que es doble y otro que es simple, podemos decir. No hay un enlace sigma solo y un enlace sigma y pi al mismo tiempo. Y la explicación teórica, una explicación podríamos decir, es la teoría con la cual, o la hipótesis con la cual trabajamos a este tipo de moléculas, es que los electrones están continuamente cambiando de posición. ¿Okay? Entonces ustedes tienen un anillo aromático y ustedes pueden decir, en un momento yo tengo estos dobles enlaces, y lo que dice la teoría es que ustedes pueden tener, estos electrones se pueden mover aquí, lo que empuja a que estos electrones se muevan acá, lo que empuja a que estos electrones se muevan acá. ¿Okay? Cuando pasa eso, los enlaces que eran simples se convierten en dobles y los que eran dobles se convierten en simples. ¿Okay? Entonces, eso, si la molécula está continuamente pasando de un punto a otro así, y este movimiento es más rápido que cualquier medición que yo haga, entonces la medición que yo siempre voy a obtener va a ser un promedio. Entonces, cada vez que yo mida aquí, voy a medir algo que es mitad doble, mitad simple, porque cada vez que lo mido, está continuamente intercambiándose entre una cosa y la otra. ¿Okay?
Entonces piensen, por ejemplo, lo que sucede cuando ustedes le sacan una foto a, por ejemplo, un auto que va de un punto a otro, ¿cierto? Si el auto va lento, ustedes van a sacar la foto y van a ver el auto en una cierta posición, al principio, al final o en el medio, lo que sea, ¿ya? A medida que el auto empieza a aumentar la velocidad, ustedes cada vez van a empezar a ver más difuso el auto, ¿no es cierto? Si el auto va muy rápido, lo van a ver como corrido, ¿ya? Llega un punto en donde simplemente si el sacar la foto toma más tiempo que lo que toma el auto en ir de un punto a otro, que ya no lo van a ver ni en el primer punto, ni en el segundo punto, ni en el medio, sino que lo van a ver de forma continua durante todo el paso, digamos. ¿Okay? Entonces piensen ahora qué sucede cuando ustedes hacen esa misma medición, pero el auto logra ir, no sé, 500 veces ida y vuelta. Ustedes simplemente no pueden decir en dónde está. ¿Okay? Y lo que ustedes ven, cualquier medición que ustedes hagan, es la misma para cualquier punto. ¿Okay? Entonces, a eso se le llama tiempo de espectroscopía. Cada vez que ustedes hacen una medición espectroscópica, cuando hablo de espectroscópico me refiero a una medición que yo hago sobre un sistema molecular o atómico en base a radiación electromagnética, o sea, es decir, interactúo con la estructura atómica a través de luz. Todas esas cosas toman un tiempo. ¿Okay? Hay algunas espectroscopías que son más rápidas, otras que son más lentas. Pero si yo mido algo y hay un proceso detrás de eso que va más rápido de la medición, entonces yo no voy a, lo que yo veo siempre va a ser un promedio. ¿Okay? Si damos un ejemplo ahora molecular, por ejemplo, si ustedes tienen una molécula que está vibrando, digamos que ustedes tienen un enlace como este, ¿ya? Y este enlace está continuamente vibrando como un resorte, que de hecho eso es lo que sucede, y esto está continuamente yendo más allá, ¿no es cierto? Y continuamente encogiéndose más acá. ¿Okay? Entonces, si alguien va a tomarle la distancia que hay entre un enlace carbono-oxígeno doble enlace, lo va a medir y le va a dar un cierto valor. Pero alguien podría preguntar, bueno, ¿y ese valor es cuando está estirado o cuando está encogido? Y la respuesta es que es el promedio. Porque cuando yo hago la medición, para medir la distancia de enlace, el átomo está continuamente vibrando más rápido de lo que yo puedo hacer esa medición. Y lo que sucede es que no lo veo ni encogido ni estirado, sino que simplemente veo el promedio. Y en la práctica lo veo donde aparece aquí, como en la mitad. ¿Okay? Entonces, a este movimiento de electrones se le conoce como resonancia. ¿Ya? Entonces los electrones cambian de posición porque están como en una suerte como de tendido eléctrico. Aquí lo puedo ver bastante claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay electrones, pero aquí también pueden haber electrones, y aquí también, y aquí también. Entonces, en la práctica, yo cualquier medición que haga, los electrones están siempre compartiendo un espacio. ¿Ok? Y ese espacio está aquí arriba y está aquí abajo. ¿Ok? Y eso genera una serie también de otras cualidades. La primera cualidad, y es la que siempre llamó la atención de la aromaticidad, es que los compuestos aromáticos son mucho más estables y reaccionan de forma muy diferente a cualquier otro sistema con dobles enlaces. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen una reacción de dobles enlaces, que vamos a ver más adelante, los dobles enlaces reaccionan de una cierta manera, vamos a estudiar que si reaccionan así, que si reaccionan así, que es medio básico, que es medio, etcétera, etcétera. Ninguna de esas reacciones que nosotros vamos a ver para dobles enlaces aplica a un sistema aromático. Y es porque el sistema aromático, una vez que genera esta forma de resonancia cíclica, se estabiliza, baja su energía potencial y reacciona de una manera completamente diferente. Eso por el lado de la reactividad. Y el otro efecto interesante es que como los electrones ahora giran dentro del sistema cíclico, se produce hay un efecto, digamos, magnético. Si ustedes se recuerdan de física, no sé si alguna vez han visto electromagnetismo, una de las cosas interesantes del electromagnetismo es que cuando uno mueve una carga eléctrica, la carga eléctrica genera un campo magnético. O
sea, hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético en ese sentido. Y así es como, por ejemplo, funcionan las bobinas. Cuando ustedes tienen el típico motorcito de autito, ¿no es cierto? El típico autito chiquitito que ustedes le colocan una pila y mueve así. Si ustedes lo abren, se van a encontrar con una bobina, que son unos imanes, ¿no es cierto? Unos trocitos de imanes así, que están bobinados, así que están como con un hilito de cobre muy flaquito. Y esto se bobina para allá, para allá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y cuando ustedes hacen pasar una carga eléctrica por aquí, estas bobinas, estos electrones pasan por aquí y esas bobinas generan un campo magnético. Ese campo magnético mueve un pedacito de metal que va en el medio en una cierta orientación, ¿ya? Por ejemplo, así. Si mueven los electrones para el otro lado, la bobina se da, el palito va para el otro lado. Por eso que ustedes con estos autitos así, uno le podría decir para adelante y va para atrás. ¿Sí? Bueno, ese mismo efecto se produce también en los sistemas aromáticos. Hay formas de medir campos magnéticos en moléculas, y si ustedes miden el campo magnético que hay justo aquí encima, por ejemplo, de esto, es muy distinto de un campo magnético si lo miden, por ejemplo, acá. Porque estos electrones que giran aquí generan un campo magnético así. Entonces algo que cabe como en este hoyo magnético es muy distinto de lo que se siente algo que está ahí cerca. ¿Okay? Entonces, y eso se puede utilizar porque, por ejemplo, uno puede saber la orientación de un anillo aromático porque genera un campo magnético, es como una especie como de foco, podríamos decir. ¿Okay? Eso, ¿ok? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, cualquier sistema aromático que ustedes visualicen va a tender a ser plano. Ahora, ojo, ¿cómo sé yo cuando un sistema es aromático? No vamos a entrar en demasiado detalle, hay ciertas reglas que se llaman reglas de Hückel para poder saber cuándo un sistema es aromático, pero en general el sistema aromático que más nos interesa es el benceno, obviamente. Y una de los sí o sí de un sistema aromático es que la hibridación de los grupos tiene que ser sp2. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este sistema de aquí no es aromático, ¿ya? El que estoy mostrando aquí no es aromático, porque si ustedes se fijan, tienen grupos que no tienen dobles enlaces. Es decir, en este punto, por ejemplo, yo puedo observar de que tengo un carbono ahí que es sp3, tiene dos hidrógenos ahí. ¿Ya? Acá también y aquí también. Entonces, este no es un sistema aromático porque los electrones, si ustedes ahora miran esta molécula como de lado, digamos, van a tener una cosa como esta, ¿no es cierto? Voy a mirar así con el carbonilo aquí. Entonces, aquí yo voy a tener los electrones, aquí voy a tener el orbital P, esta parte de aquí, esta es la que después va para allá, ¿no es cierto? Y va para allá y sigue, ¿no es cierto?, el sistema para allá. Tengo aquí, pero acá no tengo. Aquí tengo simplemente dos orbitales P, que son los que se conectan con el hidrógeno, con los hidrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el sistema eléctrico está cortado, y por lo tanto los electrones no pueden hacer un movimiento cíclico, no pueden hacer una resonancia cíclica, y por lo tanto estos sistemas no son aromáticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso en términos de la geometría? En sistemas como este, en donde casi puros orbitales sp2, o sea, puros átomos sp2 y un solo carbono sp3, lo que sucede es que el sistema es prácticamente plano, pero esa puntita, digamos, va a ser así como media chueca, pero la molécula va a tender a ser bastante plana, y cuando ustedes colocan dos ciclos así, por ejemplo, incluso cuando no tienen ni un sistema, digamos, por ejemplo, cuando tienen sistemas así, por ejemplo, algo así, ahí tienen un sistema de dos anillos de 6 juntos, por ejemplo.
Entonces, tiende a haber una planaridad, ¿no es cierto? Pero no es la planaridad del benceno o del antraceno, por ejemplo, que es el caso del compuesto diaromático así. Cuando ustedes tienen esto, ¿no es cierto? Ese sistema, si ustedes lo ven de lado, es totalmente plano. ¿No es cierto? Es totalmente plano versus esto. Pero cuando hay uno de estos grupos que no es aromático, entonces lo que sucede es que al sistema plano, a veces por ejemplo pueden tener sistemas que son aromáticos así, y que están unidos a un sistema que tiene dobles enlaces, pero que tiene un enlace que no, entonces por ejemplo ahí se pueden dar así puntas de este estilo, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso ya es más imaginación, por ejemplo el sistema de aquí. Imagínense, este es un sistema en donde solamente 2 carbonos del ciclo tiene hibridación sp2. Por lo tanto, ustedes no van a tener algo así, no van a tener las típicas sillas del benceno, o sea, del ciclo hexano. Porque hay 2 de esos carbonos que van a tender a ser planos. Entonces lo que sucede es que ustedes pueden partir dibujando eso que es plano, y después al resto, ¿no es cierto?, le dan la forma tipo sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Así. ¿Ven? Entonces, trata de ser silla, pero no le sale, podríamos decir. ¿Okay? Pero lo importante siempre es que traten de dejar planas las cosas que son SP2, lineales, como en este caso, por ejemplo, aquí el dibujo está derechamente mal, ¿no es cierto? Porque yo sé que un sistema de triple enlace es lineal, no tiene esa patita para un lado y para el otro. Entonces, muchas veces esto se hace para no perder el dibujo, ¿ya? Pero voy a borrar, porque estoy como medio... Ahí sí. Entonces, por ejemplo, un sistema así sería aromático, ¿cierto? Tendría los orbitales así, así, ¿cierto? Como lo habíamos visto. Y aquí, donde está ese triple enlace, tendría un carbono, que tendría así, un enlace sigma, lo vamos a dibujar así para no confundir tanto, otro enlace, otro pi, que tiene esto, pero como es triple enlace, entonces tiene un segundo que va como para el lado, así, que también se conecta con el otro de acá, y de ahí tendríamos el sp2, carbono sp2 con el otro carbono sp2. ¿Okay? Ahora, siempre estas cosas tienden a engancharse, es decir, los orbitales p tienden a hacerse paralelos cuando están en carbonos contiguos. Y es precisamente porque esa paralelidad les permite a los electrones interactuar. Y eso es favorable energéticamente. No sé si se resolvió en algo tu pregunta. Sí, profe. Ya. Profe, ¿Sí? en el caso cuando se tiene que hacer con un nitrógeno, ¿cómo sería? Por ¿Con un ejemplo, en la hidrógeno? molécula nitrógeno. Con un nitrógeno. Sí, En los nitrógenos, recordar de que los nitrógenos tienen hibridación sp3, sp, o sp2 o sp. ¿Ya? La diferencia es que, por ejemplo, si ustedes miran una molécula como esta, ¿no es cierto? Si ustedes cuando ven al nitrógeno tienen que ver cuál hibridación tiene, y las reglas son las mismas que con los carbonos, ¿no es cierto? Aquí tengo 3, no tengo enlaces pi, tengo 3 enlaces sigma, y recordar, ¿no es cierto?, que el nitrógeno tiene en la práctica 3, o sea, va a tener 4 orbitales sp3, igual que el carbono, pero uno de esos orbitales va a estar con electrones. ¿Okay? Y eso va a generar, ¿no es cierto?, que yo tenga 3 orbitales que tienen las geometrías de los orbitales sp3,
disponibles para formar enlaces. Entonces, por ejemplo, en una molécula como esta, digamos que tenemos una cosa, que vamos a tener una cosa, a ver, una cosa como así, para ver cómo podemos hacer. Digamos que tenemos algo así. Ya, vamos a poner el carbonilo ahí. Y esto va a tener el doble enlace acá. Vamos a colocar así, ahí. Una cosa así. ¿Ya? Entonces tengo el carbonilo, tengo el doble enlace, me quedo al revés, pero bueno. Y aquí voy a tener el nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces el nitrógeno, ya yo lo coloco con su orbital sp3. ¿Ya? Entonces voy a dibujar para aquí arriba el que tiene los electrones, ¿no es cierto? Y voy a dibujar 3 orbitales híbridos que son como una suerte como de pirámide. ¿Ok? Y aquí en este caso van a átomos de carbono, ¿no es cierto? Por lo tanto, con carbonos con sp3. Entonces, pues, cada uno va a tener sus 4 orbitales híbridos más sus hidrógenos, ¿no es cierto? Y la misma idea para acá, ¿no es cierto? En cada uno de esos, en este caso, estos 2 metilos. ¿Okay? Ah, bueno, pues son 2 metilos y este en realidad está formando el enlace con este de acá. Ahí me equivoqué. Eso. Tengo uno ahí y los otros 2 acá. ¿Okay? Con el carbono, con sus 3 cositos y hidrógenos. Entonces, con los nitrógenos, entonces, es simplemente tratarlos como si fuesen carbonos, pero recordar que uno de esos orbitales está lleno de electrones y no forma enlace. ¿Okay? Entonces, lo manejo de esa manera. Lo mismo pasa con los oxígenos. Si tienen hibridación sp2, o sea, sp3, por ejemplo, como estos oxígenos de aquí, entonces esos los manejo también pensando en que tienen 2 enlaces, ¿no es cierto?, aquí, pero que también hay otros 2 enlaces, ¿no es cierto? Y cuando los dibujo tridimensionalmente, por ejemplo, si están en un plano así, recordar de que si en este plano están los 2 orbitales sp3, los otros 2 orbitales van como por encima y como por debajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que simular un tetraedro. Entonces, si el tetraedro tengo 2 aquí, tengo los otros 2 así. Eso. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿podría dibujar una molécula con hibridación SP? SP. Es que eso no lo... Sí, Cuando porfa. tienen hibridación SP, voy a... Por ejemplo, como esa. Algo más simple. Para no complicar demasiado. Cuando tienen hibridación SP, la hibridación SP es lineal, y eso significa que ustedes dibujan el átomo de carbono, por ejemplo en este caso, y van a tener un orbital sp hacia un lado y otro orbital sp hacia el otro. Aquí yo elegí dibujarlo, ¿no es cierto?, en esta orientación. ¿Okay? Y los orbitales sp los voy a ir dibujando de otro, creo que aquí es donde voy a otro color, ¿no? Ah, sí, ahí. Y para cuando ustedes tienen este orbital, cuando ustedes definen en qué eje tienen el orbital, los 2 orbitales híbridos sp, que van uno en contra del otro, 180 grados, ustedes tienen otros 2 orbitales p, ¿no es cierto?, que son perpendiculares a este plano. Entonces, como si fuesen el eje X, Y Z. Entonces van a tener uno, por ejemplo, que ustedes lo pueden definir aquí, perpendicular a este de acá, y ese es un orbital p. Recuerden que los orbitales p son dobles, por eso que van por arriba y por abajo, y el otro tiene que ser perpendicular nuevamente a ambos orbitales, es decir, perpendicular a este y perpendicular a este. Y el eje perpendicular a ambos, ¿no es cierto?,
sería el que va hacia atrás y aquí hacia adelante. ¿Okay? Entonces ahí tengo en negro los orbitales híbridos sp, en rojo el orbital p y en azul el otro orbital p. ¿Okay? Con eso yo puedo empezar a armar el tema. En este caso tengo un carbono sp3, entonces voy a tener el carbono va a tener su orbital ahí, híbrido sp3, y voy a tener otro aquí y otro aquí, ¿no es cierto? Ahí las perspectivas se la tienen que imaginar un poquito, ¿ya? Y cada uno de esos tiene su enlace con un hidrógeno a través de sus orbitales híbridos sp3 y el hidrógeno su orbital s. Luego van a tener el otro carbono, perdón, en este caso el nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces el nitrógeno, que tiene hibridación sp, tiene dos orbitales híbridos sp. Uno va a estar formando el enlace sigma con el carbono acá, y el otro necesariamente está mirando para el otro lado. ¿Okay? Como el nitrógeno tiene un par de electrones adicionales al carbono, entonces esos electrones quedan en ese orbital híbrido, sp. Y nuevamente, de la misma manera como el carbono, por eso les digo que lo tienen que tratar igual como si fuese un carbono, el nitrógeno va a tener su orbital P perpendicular al eje de los enlaces híbridos sp, y los voy a colocar, y van a tener que estar sí o sí horizontales con los otros orbitales p con los que van a formar el enlace pi. Recuerden que necesitan, para formar un enlace pi, que esos orbitales estén, ¿no es cierto?, de forma paralela. Y van a tener por otro lado otro orbital, ¿no es cierto?, P, que también tiene que ser perpendicular a ambos otros orbitales y también horizontal al otro de allá. Entonces tienen el enlace sigma así, ¿no es cierto?, el enlace pi por arriba, el enlace pi por los lados. ¿Okay? El nitrógeno no forma nada porque tiene ese par de electrones ahí. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, con este dibujo, yo me puedo dar cuenta de que este par de electrones en el grupo ciano está perfectamente alineado y está apuntando perfectamente hacia allá. No está así, ni nada de eso. No tiene ángulo. Está formando también 180 grados con el eje, digamos, del enlace. ¿Queda más claro así? Sí, profe. Ya. Vale. ¿Hay más dudas con este tema de los dibujos? ¿No? Ya. Con el tema de los ciclos hexanos. No necesariamente con estos ejercicios, sino que en general, digamos. ¿Está todo claro? Profe, yo tengo una duda en el ítem 9. ¿Ya? ¿Puedo bajar un poquito? En el ítem más abajo. Ah, ¿ya? ¿En cuál? Más abajo. Más abajo. En la G, ¿Ya? ¿qué es eso que tiene abajito? ¿Qué es lo que Como qué? ese cuadradito. Ese cuadradito que tiene abajo, no sé qué es. Ah, lo que pasa es que, a ver, es que es un tema como un poquito de perspectiva, es un puente, ¿ya? O sea, recuerda que el hexano, ¿no es cierto? El ciclo hexano, cuando ustedes lo dibujan de esta manera, ¿no es cierto? Porque aquí hay un ciclo hexano, ¿no es cierto? Eso lo ves. Tengo esto, Sí. ¿no es cierto? La perspectiva es que esto de aquí está un poquito más atrás que lo que está acá.
¿no es cierto? Entonces yo lo que tengo es como el ciclo mostrado como mostrándome un poco la parte de atrás, ¿no es cierto? Pero esto está en 3 dimensiones, es como una hoja, que yo la tengo así doblada. Lo que representa esto es que yo aquí recuerden que voy a tener siempre 2 enlaces, ¿no es cierto? En este caso voy a tener un axial hacia abajo y un ecuatorial ahí, ¿no es cierto? Y en el carbono del fondo voy a tener exactamente lo mismo. Un axial que está hacia abajo y un ecuatorial que está para allá. Entonces tengo un enlace aquí, otro enlace acá, y simplemente lo que se hizo ahí fue unir esos 2 enlaces. Es decir, tengo otro carbono aquí y otro carbono acá. Es un puente. ¿Ya? Ahora, aquí se ve raro, pero ¿qué pasa si nosotros lo viéramos desde arriba? ¿Cómo se vería eso? Porque yo cuando veo desde arriba un hexano, ¿no es cierto? Yo lo veo así, ¿no? Si no veo, digamos, profundidad, yo simplemente lo veo como un hexágono. Entonces ahora piensen cómo se vería este grupo que está aquí, ¿no es cierto? Yo tendría un grupo que sale, por ejemplo, si este carbono de aquí es este de aquí, después tengo este que tiene un CH3, el CH3 tiene un grupo que está mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este CH3 estaría así. Y este de acá, ¿no es cierto? Sería el otro carbono. Ahora, de los 2 enlaces, y tengo uno acá, de los 2 enlaces, en ambos casos, el grupo está mirando hacia abajo. Por lo tanto, aquí yo tendría que tener así. Pero eso sería raro porque voy a tener que tomar estas 2 cosas y después unirlas, ¿no es cierto? Y se ve súper raro. Entonces, lo que puedo hacer es no dibujarlos hacia afuera, sino que dibujarlos hacia adentro. ¿Ok? Y ahí unirlos. Y ahí ustedes pueden ver cómo se ve en este caso es un biciclo. Son 2 ciclos que están fusionados por un puente. ¿Ya? No sé si te queda más claro o quedaste peor. Sí, profe, sí lo entendí ahora. ¿Sí? Gracias. Ya. Sí. No, sí, yo sé que esto puede ser complicado y podemos ver moléculas mucho más complejas y uno queda así como ¿cómo dibujo eso? ¿Cachai? O sea, por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿a qué se debe que esos carbonos se unan? Porque antes habíamos visto de que se repelían, creo. Entonces, ¿por qué se unen ahora? No, porque una cosa es cuando yo tengo, por ejemplo, 2 CH3. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no es cierto?, esto. ¿No es cierto? Y yo te decía, pero esos 2 grupos, ¿no es cierto?, son axiales, se molestan entre sí, entonces esto preferiría estar de la otra forma así, ¿no es cierto? Y en ese caso, lo que sucedería es que estos grupos ahora terminarían con los grupos así. Y así no se molestan, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si ahora porque estos son CH3, aquí tienen hidrógenos, ¿no es cierto? Aquí cada uno de estos es un CH3. Ellos no se unen porque no hay un enlace entre ellos. Así de simple. Si las moléculas forman, o sea, los átomos forman enlaces entre ellos, cuando hay una fuerza que les permite estar unidos. ¿Ok? Entonces tú puedes tener una molécula, por ejemplo, puedes tener un frasco lleno de estas moléculas y perfectamente esas moléculas van a estar una al lado de la otra y ninguna va a formar un enlace entre este carbono y el carbono de este otro CH3 de otra molécula. ¿Ok?
Es decir, no forman enlaces de forma espontánea así porque sí. Forman enlaces cuando, por alguna razón, hay una distribución de los electrones en la molécula que hace que formar un enlace disminuya la energía del sistema. Y ahí vamos a ver, cuando veamos reactividad, vamos a ver por qué se forman esos enlaces. ¿Okay? Entonces, esta molécula que está aquí y que se convierte con esto, que se interconvierte con esto, ¿no es cierto?, conformacionalmente, esta molécula que está aquí es completamente distinta. Esta es otra molécula. Alguien se dio la lata de hacer ese enlace. A lo mejor ese enlace ya estaba y el resto se hizo después. ¿Quién sabe? ¿Okay? A lo mejor la molécula era, el ciclo era de 7. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el puente es este de aquí. Esa es otra forma de verlo. A lo mejor yo lo puse así. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco así? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después aquí coloco un puente. Por ejemplo, coloco una punta y aquí entre medio coloco un puente. Ese dibujo que está ahí, ¿no es cierto?, también es igual a este dibujo que está acá. Porque son formas distintas de ver la molécula. ¿Ya? Entonces ahora, una buena pregunta es, ¿y ahora esta molécula puede tener otra formacilla? ¿Qué creen ustedes? Porque esta, dijimos, estos grupos están ahí, se están molestando, ¡tum! Formacilla, distinta. Esta tiene los dos grupos ecuatoriales. Aquí, ¿yo puedo tener la otra formacilla? ¿Qué creen ustedes? Pero si se da vuelta, ¿el enlace seguiría o quedaría como molestando? O sea, en principio yo no puedo romper el enlace. Piensen ustedes piensen en su mente que ustedes arman esto en un sistema de, digamos, como las moléculas que tengo yo, las moleculitas. Y ustedes arman su moleculita ahí, pegan cada enlace y toda la cuestión. Y arman ahí el puente, y lo colocan y toda la cuestión. Y ahora yo les digo ya, ahora conviertan esta estructura en la otra forma. Y ustedes tratarían de hacer eso. ¿Y qué pasaría con estos grupos? ¿Para dónde salen? ¿Para dónde se mueven estos grupos cuando yo hago ese movimiento? Estaban así, axiales, y cuando yo trato de hacer el hexano, lo hago para el otro lado. ¿Qué pasa con esos grupos? Quedan mirando para cualquier lado. ¿Qué va a pasar con ese enlace? Se va a romper. Pero romper un enlace requiere mucha energía. Probablemente mucha más energía de la que está disponible a temperatura ambiente. Por eso que la mayoría de las moléculas no se descuangarija así a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, esta molécula no puede hacer esto. Porque ahí tiene una restricción física. No puede, es lo mismo que con el doble enlace, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un doble enlace, ¿no es cierto?, no puedo hacer eso. Por un tema así simplemente conformacional. Tengo que romper ese enlace pi que está aquí, ¿no es cierto? Ese lo tengo que romper. Para que esto pueda girar y después reconectarlo de nuevo, para que se vuelva a formar el enlace pi. Aquí pasa lo mismo. Si yo quisiera algo hacer así, tendría que romper ese enlace. Las patas quedarían mirando a cualquier lado y después tendría que yo tratar de formar un enlace acá. Pero me voy a dar cuenta que la distancia que hay entre una cosa y la otra es mucho, mucho mayor que la distancia normal entre un enlace carbono-carbono, por lo tanto no puedo formar un enlace carbono a 2 o 3 veces el enlace normal. Los orbitales simplemente no dan. Entonces, esto no lo puedo hacer.
Complicado. Entonces, Profesor, ahora, en este caso son los, perdón, son los sí, carbonos son los que se unen, ¿cierto? los carbonos, sí. Y no hay posibilidad de que los hidrógenos también se unan o se repelen. No, pero a ver, tengamos un concepto claro. Si yo tengo una molécula cualquiera, digamos cualquiera de estas moléculas que estamos mirando aquí, ninguna va a formar un enlace con otra parte de la molécula porque sí. Entonces, en este momento del curso, olvídate de formar enlaces. ¿Vale? O sea, no estamos formando enlaces. No sé, digamos que los enlaces, pongámonos creacionistas. Todos los enlaces se crearon en la creación, en el Génesis. ¿Vale? No hay enlace, nadie puede formar ni un enlace ni romper un enlace. ¿Ya? En el otro módulo vamos a ver cómo y por qué se forman enlaces. Entonces, esta molécula es otra molécula, completamente distinta a esta molécula. ¿Vale? No hay... Entonces, no es que estos enlaces se puedan formar y los hidrógenos no pueden formar un segundo enlace porque no tienen orbitales. No. Acuérdense que el pobre hidrógeno tiene un puro orbital S aquí y es el que usa para formar el enlace con este de aquí. No puedo ir y formar otro enlace con otro porque tiene un solo electrón para compartir. Entonces no puede formar otro enlace. ¿Ya? Pero por el momento, olvidémonos de formar enlaces. No hay formación de enlaces. Entonces, cada vez que hablemos de una molécula, vamos a hablar de la molécula como una entidad. O sea, cuando yo les digo qué pasa con esta molécula versus esta molécula, no piensen en cómo formar enlaces para que la otra molécula se convierta en la otra. No, no. ¿Ya? Lo único que podemos hacer nosotros en este momento es girar enlaces, ¿no es cierto? Mover los ángulos que me permite mover el enlace, los ángulos dieros, etcétera, pero no puedo ni romper un enlace, ni formar otro enlace para poder hacer un movimiento que yo quiero hacer. ¿Vale? Ahora, ahora desde el punto de vista de la pregunta que estaba aquí en la guía, ¿pudieron hacer esto? ¿O cuáles son las respuestas a las que llegaron? Yo no sabría del último profe, justo el que estábamos hablando, el G. ¿El G? Ese me perdió, sí. A ver, piensen. Recuerden veamos cuáles eran las opciones. Decía, determine si las dos estructuras en cada uno de los siguientes pares corresponden a isómeros constitucionales, diferentes conformaciones del mismo compuesto, o estereoisómeros. ¿Vale? Entonces, tenemos tres opciones. Isómeros constitucionales. Los isómeros constitucionales tienen los mismos átomos, pero los átomos están unidos de una forma distinta. Es decir, la forma de los enlaces, quién con quién, cambia. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿los enlaces están de la misma manera? Digamos, no en términos de orientación, sino que en términos de quién con quién. Para hacer eso, yo siempre les recomiendo que dibujen estas moléculas de una forma plana, en donde se pierda toda la orientación que va para arriba, que va para abajo. O sea, que solamente ustedes vean qué átomo está unido con qué átomo, para ver si la conectividad es la misma. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven esta molécula aquí, ustedes tienen un ciclo de 6, que yo lo puedo dibujar aquí, ¿no es cierto? Tienen un ciclo de 6, y hay un puente de 2 carbonos entre 2 carbonos que están a diferencia de 1 aquí, ¿no es cierto? Con uno en el medio. Entonces tengo uno en el medio y tengo un puente aquí. Y aquí hay un metilo. Si yo hago exactamente lo mismo aquí, tengo el mismo ciclo de 6, con exactamente el mismo puente,
y tengo un metilo en ese carbono. Es decir, la conectividad es exactamente la misma. No hay diferencia en conectividad. Si no hay diferencia en conectividad, entonces descarto que sean isómeros constitucionales. ¿Qué hubiesen sido isómeros constitucionales? Por ejemplo, si la molécula hubiese sido algo así. ¿Ven? Si yo, este metilo, en vez de estar aquí, está acá, entonces hay una conectividad distinta, porque no es el mismo carbono el que tiene el enlace con este CH3. Es otro carbono. Entonces la conectividad es distinta. Esa es la clave. Conectividad. Entonces los isómeros tienen la misma conectividad. Los isómeros estereoisómeros. ¿Ya? Los isómeros constitucionales tienen distinta conectividad. Y aquí no hay distinta conectividad. Entonces constitucionales, vamos a poner aquí, constitucionales, no. ¿Cuál es la otra opción? Que sea la misma molécula que simplemente está en una conformación distinta. Es decir, que si yo hago algún cambio conformacional de algún tipo, giro un enlace o algo así, dentro de lo que la molécula me permite, yo obtengo la otra molécula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula que tiene un CH3 mirando así, pero yo puedo girar ese CH3 porque el enlace es simple, yo puedo girar ese CH3 y lo puedo dejar mirando para abajo y la molécula que está al lado es la misma, pero con el CH3 para abajo, eso significa que simplemente tengo dos conformaciones de la misma molécula. Entonces, ¿cómo verifico esto en esta molécula? Tengo que tratar de hacer un movimiento conformacional, es decir, de los enlaces diedros que tiene la molécula, que me pueda llevar de aquí a acá, o de para el otro lado. Y ahí viene la conversación que estábamos teniendo hace unos minutos atrás. Esta molécula, si yo tengo un ciclo hexano, yo sé que el único movimiento conformacional en referencia al ciclo, ¿no es cierto?, es el ring flip. Pero aquí hay un puente, y ese puente está haciendo como de candado en ese anillo aromático. Entonces ese anillo aromático, cuando quedó con ese candado, ya no es capaz de hacer el movimiento del ring flip, porque eso involucraría, ¿no es cierto?, romper el enlace que tiene ahí abajo y por lo tanto no puede hacer eso. Entonces, no hay manera de mover enlaces que lleve a que ese metilo quede donde está ahí. Entonces, conformaciones, tampoco. Tendrían que ser estereoisómeros. Y la definición de estereoisómeros son moléculas que tienen la misma conectividad, pero que tienen diferente distribución espacial de los grupos. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. Aquí me puedo dar cuenta de que tengo en un grupo tengo el metilo mirando para arriba y aquí tengo el metilo mirando para abajo. Pero, y aquí es donde viene la parte importante, esto no es solamente de mirar para arriba o mirar para abajo, porque alguien podría tomar la molécula y decir, pero si yo la doy vuelta, ¿no es cierto? Hago una vuelta así, este metilo queda mirando para abajo. O sea, si la doy vuelta a espalda, digamos. ¿Okay? Pero ahí es donde yo me doy cuenta de que el problema está en la orientación relativa de los grupos. Es decir, si yo miro, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un hidrógeno también, que no se está viendo, ¿no es cierto? Acá también tengo un hidrógeno que no se está viendo. ¿Alguien me podría decir cuál es la orientación de este metilo versus esta patita, por ejemplo? ¿Es cis o es trans? ¿Qué me dicen? Trans. Trans. ¿Y en la molécula de al lado? Cis. Cis. O sea, son isómeros cis-trans.
O sea, esa es la definición de isómero cis-trans. Si yo tengo en un ciclo alcano, tengo grupos que están mirando para lados contrarios o están mirando para el mismo lado, significa que son cis o son trans. ¿Ok? Entonces estos simplemente son isómeros cis-trans. ¿Ya? Ahora, en este tipo de moléculas no se utiliza esa nomenclatura. ¿Ok? Se usa otro tipo de nomenclatura, por ejemplo, este metilo se dice que está anti está como para el otro lado, eso significa anti. Y cuando está para el mismo lado se dice que está sin, con Y. ¿Ya? Pero son cosas, eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del E y el F, ¿todos encontraron lo que era? ¿Sí o no? Yo aún no la hago, profe. ¿Ah? Yo aún no las hago. Aún no las haces. ¿Ya? ¿Y alguien que la haya hecho? La Yo me F yo le puse Dale nomás. que son estereoisómeros no interconvertidos, cis-trans. O sea que son estereoisómeros. ¿Ya? Sí, O sea que si, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver si son isómeros cis-trans? Dibujo el otro. Por ejemplo, si aquí está axial, dibujo el ecuatorial. Aquí está ecuatorial, aquí pongo el axial. Tiro la patita en el medio y veo que este metilo está para arriba y este tilo está para arriba también. O sea, este sería un cis. Y si esto es una isomería cis-trans, este tendría que ser trans. ¿No es cierto? Aquí está para abajo. Y aquí está para arriba. O sea, está trans. Y la conectividad tiene que ser la misma. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En los ciclos, así uno verifica la conectividad. ¿Okay? Es decir, que la numeración sea la misma. 1, 2, 3, 4, o sea que están a la misma distancia. ¿Vale? ¿Y en el E? ¿Alguien hizo el E? El E es lo mismo que el F, solamente que en este caso sí son cis, ambos. O sea, si ustedes miran la conectividad, o sea, la conectividad es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, están a la misma distancia uno del otro. Es decir, si yo le coloco nombre, esto es la otra manera de hacerlo simple, si yo le coloco nombre, tendría el 1-etil, 4-metil, ciclohexano. Y aquí también tendría el 1-etil, 4-metil, ciclohexano. ¿Okay? Pero yo sé que estos pueden tener isomería cis-trans. Entonces, cuando yo verifico, ¿no es cierto? Me doy cuenta que este va para arriba, este va para arriba, o sea, son cis. Y cuando hago lo mismo acá, para arriba, también son cis. Entonces, si estoy viendo ambos cis, son lo mismo. Después vamos a ver que hay algunas excepciones en donde yo puedo ver la misma isomería, cis-trans, pero que todavía tienen la posibilidad de ser imágenes especulares. En este caso, no son imágenes especulares, pero no era parte de este ejercicio en particular. Vale. No los veo así tan mal, ¿ya? Pero necesitan avanzar más. Así que les pido que avancen, sobre todo de aquí para adelante, porque aquí viene la parte más difícil, esta es la parte más compleja. Y para que ya mañana podamos hincarle el diente a esto de aquí y lo podamos terminar ya el viernes
con las últimas dudas, ¿vale? Así que les pido que dentro de lo posible trabajen esto de aquí a la clase de mañana para que podamos avanzar. ¿Les parece? Vale, profe. Profe, Diga. en la 11, casi al final, hay unas moléculas que son esas de ahí. ¿Cómo serían esas? No las entiendo. ¿Cómo serían esas si como dibujadas como de forma normal? Sí, Ya. Si tú miraras las moléculas desde arriba, ¿no es cierto? Así miradas de esta manera, ¿no es cierto? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es un ciclo de 6. Entonces, si tú lo miras así, sería así, 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 así. ¿Ves? Tienes el ciclo de 6. Si estás mirando así, ¿no es cierto? Para acá está, digamos, en esta orientación. Me refiero que estás mirando así y esta parte de aquí la ves mirando hacia arriba. Tendrías el doble enlace aquí, ¿no es cierto? Y nuevamente tienes un puente aquí, entre estos dos carbonos, que serían los carbonos que siguen al doble enlace, o sea, este y este. Entonces tendrías un puente que aquí, dependiendo de la perspectiva, pues en realidad va a estar mirando directamente hacia ti, digamos. Entonces, tú lo puedes dibujar, por ejemplo, así. Entonces ahí está el puente. Y tienes un metilo. Si estás mirando desde arriba y esto está digamos, estás mirando así, lo que tú verías aquí arriba, donde está el doble enlace, el metilo lo verías a la derecha. Lo verías así. ¿Ok? Si haces lo mismo con la molécula de al lado, ¿no es cierto? Y usas exactamente la misma perspectiva, voy a usar exactamente la misma perspectiva para que no nos confundamos. Lo estoy mirando así, esta parte de aquí la veo como hacia arriba y esta parte de aquí la veo como hacia abajo. ¿Ok? Entonces lo que yo debería ver sería el mismo ciclo de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el doble enlace ahora lo vería abajo, en el enlace de abajo, ¿no es cierto? Vería el mismo puente, nuevamente, mirando hacia arriba, aquí se me olvidó marcar el puente con una cierta orientación, ¿no es cierto? Vería el mismo puente mirando hacia arriba, ambos puentes están mirando hacia arriba. Y el metilo lo estoy viendo en el enlace de abajo, pero hacia la izquierda, o sea, lo vería ahí. ¿Sí? ¿Hay duda con eso? ¿O me crees? Esa es la pregunta. ¿Me crees o no me crees? sí, profe, sí. Ya. ¿Y ahora qué haces con esto? Porque se ven muy parecidas, ¿no es cierto? Aquí es cuando tú las manipulas. Entonces tú puedes pescar esta molécula y darle una vuelta, ¿no es cierto? De 180 grados así. La tienes así y tú haces esto. La das vuelta. Y si haces eso, ¿cómo te va a quedar? Igual a la de al lado. ¿Ya? O sea, estas dos moléculas son lo mismo. ¿Ok? Hay mucha gente que prefiere esto, porque cuando tú ya las tienes así como en el plano, con cositas negritas y todo, es mucho más fácil darle la vuelta así. Pero en principio, cualquiera que tenga más manejo de la parte tridimensional podría en la mente decir, ah, pero esta molécula de la izquierda es la misma que la otra, solamente que está así, uno la mezcla y le da vuelta así, y la ve en la cabeza, la ve dando la vuelta y ve que queda con la patita para el mismo lado, digamos, con el metilo para el mismo lado. Pero esos son, como les digo, habilidades que se van generando en el tiempo, o que a veces uno las tiene más porque, no sé, pues jugó con más Lego cuando chico, qué sé yo, ¿ya? Pero eso es, ¿vale? Profe, Dígame. y en la U, cuando tienen en el puente un metilo, ¿cómo iría eso? No, no me lo puedo imaginar, o sea, ¿irían en el plano o irían A ver, cómo? de nuevo, la misma idea. Voy a hacer exactamente, me voy a colocar mirando aquí, como aquí estoy yo. Estoy ahí, ¿ves? Y estoy mirando así.
ese dibujo no se me había ocurrido. Ya, se entiende, ¿no? Estoy mirando así. Entonces, ¿qué veo yo? Nuevamente. Me quedo medio así en realidad. Para que no quiera buscar. Ya. Entonces, después tienes el doble enlace aquí arriba, lo ves, ¿no es cierto? Ahí. Después tienes el mismo puente que tenías acá. Puente aquí, puente acá. ¿No es cierto? Y ahora tienes aquí, este es un carbono sp3, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú tienes dos cosas que están así mirando hacia abajo, vas a tener otras dos cosas que te van a quedar mirando para arriba. O sea, las están mirando así, ¿no es cierto? Y ahora tú las ves así, hacia ti. ¿Ya? No tenemos para qué colocarle perspectiva. Lo importante es que va a haber una que va a estar aquí y otra que va a estar acá. En este caso, en esta molécula, el hidrógeno va a estar mirando hacia arriba según mi perspectiva y el CH3 va a estar mirando hacia abajo según la perspectiva. Si haces exactamente lo mismo con la molécula de al lado, de nuevo te paras aquí arriba y miras así, lo que vas a ver es el doble enlace. Ahora ya no lo veo arriba, lo veo abajo, ¿no es cierto? Tengo exactamente el mismo puente, ¿no es cierto? Y ahora tengo el hidrógeno mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí. Y tengo el CH3 mirando aquí arriba. Nuevamente, son moléculas muy parecidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque yo doy vuelta a esto, ¿no es cierto? Así en 180 grados, y el doble enlace me queda aquí arriba, el metilo queda mirando para abajo, y nuevamente tengo la misma molécula. ¿Sí? Ya, profe. Suena como magia negra, pero es verdad. Ya. Ya. Traten de hacer esto, cabecéense. El que pueda lo pueda armar en una moleculita ahí en el computador, donde sea, para moverlas, qué sé yo, y para ayudarse, digamos. Incluso pueden pescar un papel, dibujarla en el papel y ustedes mismos dar la vuelta. O sea, la idea es ir entrenando al cerebro para ir haciendo esto que uno no puede hacer ahora, sí, que yo que tengo más experiencia lo puedo hacer mirando, lo puedan ir haciendo ustedes también de a poco, haciendo esa relación. ¿Vale? Ya, chicos. Vamos entonces. Vale, profe. Quedamos. Gracias. Traten de avanzar, por favor, para que la próxima clase esté más avanzado el tema. ¿Vale? Dale, profe. Vale. Ya, profe. Ya nos vemos. Chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chau.